En estos pacientes con cardiopatía isquémica, el desfibrilador implantable ha demostrado que reduce las tasas de muerte súbita y la mortalidad total en diversos trabajos, en diversos ensayos randomizados. Sin embargo, en la miocardiopatía dilatada no isquémica, este beneficio es menos claro. Hay algunos ensayos en un sentido y otros en el sentido contrario. Y sin ir más lejos, el último trabajo importante, el estudio Danish, pues mostró unos resultados que nos decepcionaron a todos. A pesar de que la fracción de eyección tiene importantes implicaciones pronósticas en la miocardiopatía dilatada, la estratificación de riesgo para la prevención de la muerte súbita pues, permanece siendo un reto y un problema clínico diario al que nos enfrentamos. Y es curioso o es interesante que muchos de los pacientes con miocardiopatía dilatada que presentan una muerte súbita, ya sea recuperada o no recuperada, no necesariamente tienen grados muy severos de disfunción ventricular. Y nosotros vemos que ingresan de forma repetida pacientes en nuestras unidades coronarias recuperados de muerte súbita o con taquicardia ventricular rápida, mal tolerada y tienen función ventricular relativamente preservada. En los últimos años, la localización o la determinación de la fibrosis miocárdica localizada o la fibrosis densa con el análisis del realce tardío mediante la administración de gadolinio es o ha emergido como un poderoso y fuerte predictor de arritmias ventriculares y de la muerte súbita. Uno de los trabajos más importantes fue el que salió de nuestro grupo, de nuestro laboratorio, en el cual hicimos un metaanálisis, una revisión sistemática de todos los artículos que habían sido publicados en PubMed sobre el valor pronóstico del realce tardío en la resonancia magnética. Y recogimos 29 trabajos que aglutinaron un total de 3.000 pacientes y se observó que en el análisis combinado, como pueden ver en la diapositiva, la presencia de realce tardío se asoció a un riesgo 4 veces superior a la ausencia de realce tardía. Y muy pocos de los trabajos realmente eran negativos en este sentido. Y cuando hicimos un análisis más detallado de las características de los pacientes, observamos que en el análisis global del estudio a su izquierda, la tasa anual de eventos arrítmicos era muy superior en los pacientes con realce tardío con respecto a los pacientes sin realce tardío. Y esta diferencia tan importante se mantenía tanto para pacientes con fracción de eyección disminuida por debajo del 35% y era igual de evidente e importante en pacientes con fracción de eyección relativamente preservada. Y todavía más interesante, observamos que los pacientes en prevención primaria tenían un beneficio muy importante cuando tenían realce tardío y mucho menos marcado cuando no tenían realce tardío en la resonancia. Pues bien, esto fue lo que nos dio pie, esto junto con otras evidencias científicas, a el estudio que les vamos a explicar a continuación. Bien, el objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la determinación de la fibrosis densa, evaluada mediante la retención de gadolinio en las resonancias magnéticas, en el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita en una amplia población de pacientes con miocardiopatía dilatada y un amplio espectro de fracción de eyección, es decir, no solamente los pacientes con fracción de eyección reducida. Y con ello intentar desarrollar un algoritmo que mejore la estratificación de riesgo y nos dé luz sobre cuáles son los pacientes que podríamos tratar mejor con un desfibrilador. Hicimos un estudio en 2 centros, en nuestro hospital y el Hospital de Manchester, retrospectivo, observacional, con una cohorte de 1.165 pacientes a los que todos ellos se había evaluado mediante una resonancia magnética
y habían sido seguidos durante una media de 36 meses, es decir, durante 3 años. Se consideró como paciente portador de miocardiopatía dilatada aquellos que tenían disfunción ventricular y dilatación del ventrículo izquierdo, basados en determinaciones indexadas por la superficie corporal. Se excluyeron otras causas de miocardiopatía dilatada, denominadas miocardiopatías secundarias a miocardiopatía hipertrófica, a displasia arritmogénica de ventrículo derecho, amiloidosis cardíaca, sarcoidosis y los pacientes con cardiopatía congénita. También se excluyeron, por definición, los pacientes con enfermedad coronaria, con historia de infarto de miocardio, con enfermedad arterial coronaria significativa, con estenosis de más del 70% de alguna de las 3 arterias epicárdicas o con una estenosis del 50% o superior del tronco común. Y también aquellos pacientes que tenían afectación subendocárdica en la resonancia magnética, que es característica de los pacientes isquémicos. La evaluación de la retención de gadolinios se hizo de forma visual, utilizando un método semi-cuantitativo y analizando los 17 segmentos en que se distribuye el ventrículo izquierdo según las últimas recomendaciones publicadas. El evento primario fue un combinado arrítmico que incluía terapias apropiadas por desfibrilador, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica, pacientes con muerte súbita recuperada o pacientes con muerte súbita durante el seguimiento. Aquí tienen las características de la población, tienen 3 columnas, la columna de todos los pacientes es la columna resumen y luego la división en pacientes sin afectación con realce tardío y afectación con realce tardío más a la derecha. Y como pueden ver, la presencia de realce tardío es frecuente en estos pacientes y casi la mitad de los pacientes tienen realce tardío. Observamos algunas diferencias interesantes en los pacientes que tienen realce tardío, como son una edad ligeramente superior, una mayor proporción de pacientes varones, una peor clase funcional, tanto menores clases funcionales 1 y peor y mayor clase funcional 3-4, peor tipo de ventrículo izquierdo, es decir, menor fracción de eyección y mayores dilataciones, tanto mayor volumen telediastólico de ventrículo izquierdo como volumen telesistólico, y también una mayor proporción de pacientes que eran portadores de desfibrilador, más pacientes en prevención primaria, más pacientes en prevención secundaria y más pacientes con dispositivo resincronizador. Aquí tienen las características de la distribución del realce tardío por segmentos, la afectación en el septo midwall, la típica midwall septal, apareció en 3/4 partes de los pacientes, retención epicárdica en 1 de cada 5 pacientes, transmural en 1 de cada 10 pacientes. Aquí pueden ver que un 57% de los pacientes tenía un patrón, es decir, o bien midwall, o bien epicárdica, o bien transmural, pero 1/3 tenían dos patrones y la afectación basal fue la más importante. El 90% de los pacientes tenían algún segmento basal afectado, los segmentos medios se afectaron en un 69% y tan solo los apicales en un 15%. Y a la derecha pueden ver en un diagrama en ojo de buey cuál era la afectación de los 17 segmentos. Como pueden ver en la parte izquierda de la figura, los segmentos septal superior basal y septal inferior basal estuvieron afectados en prácticamente 3/4 partes de los pacientes. Los segmentos septal medio superior y septal medio inferior, pues prácticamente en la mitad de los pacientes. Y luego la afectación más importante que viene a continuación es la de los segmentos inferoposterolaterales basales, con una afectación muy escasa de los segmentos apicales que se muestran en el centro.
Bien, esta es el análisis global de la incidencia acumulada del evento arrítmico primario en función de la presencia o ausencia de realce tardío y la fracción de eyección. A la izquierda de todo tienen el análisis por cualquier fracción de eyección y vemos que en la población global el evento primario era 14 veces más frecuente en pacientes con realce tardío en comparación con aquellos sin realce tardío, y cuando hicimos el análisis en 3 segmentos de fracción de eyección, aquellos con fracción de eyección relativamente preservada del 21 al 35% o por debajo del 20%, observamos que en todos los 3 grupos la presencia de realce tardío siempre era mucho más, se asociaba con mucho más frecuencia a los eventos arrítmicos. Y como pueden ver, los pacientes con fracción de eyección por debajo del 20%, un porcentaje no despreciable de los pacientes tenía eventos arrítmicos, pero en cambio en los pacientes con fracción de eyección ligeramente entre 21 y 35, pues ya los que tenían realce tardío tenían muy pocos eventos, y por encima del 35% la no presencia de realce tardío pues prácticamente estaba ausente de eventos. Y en la figura de la derecha es la misma gráfica, pero con las tasas anuales de eventos que muestran la misma proporción de pacientes analizados por año de seguimiento. Bien, aquí tienen los predictores de riesgo arrítmico en toda la población en una de las columnas, y en las otras 3 columnas analizando por separado las 3 categorías de fracción de eyección: menos del 20%, 21 a 35 y más del 35%. Y como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, la función ventricular es un predictor de riesgo de eventos, pero el predictor de riesgo en el análisis multivariado más potente y sin ninguna duda es la presencia de realce tardío. De manera que los pacientes con realce tardío tienen 10 veces más riesgo de eventos arrítmicos que los pacientes sin realce tardío, y que el realce tardío es el único predictor independiente en el análisis multivariado de riesgo para cada uno de los 3 grupos de fracción de eyección. De manera que en pacientes con fracción de eyección de más del 35%, la presencia de realce tardío confiere un riesgo 12 veces más alto que la ausencia de realce tardío. Y esto es un hallazgo muy importante. Aquí tienen el análisis de los eventos con la clasificación convencional de 35% de fracción de eyección. Y observamos que los pacientes con fracción de eyección por debajo del 35% tienen el 76% de los eventos. Pero los pacientes con fracción de eyección preservada acumulan un 24% de los eventos. Es decir, que una clasificación de fracción de eyección dicotómica en un 35% no es capaz de detectar el 24% de los eventos. Es decir, que 1 de cada 4 eventos se escapa y no estaría protegido por un desfibrilador. Y esto tiene lugar en un porcentaje de la población del más del 60%. Es decir, que la mayoría de los pacientes con fracción de eyección relativamente preservada se encuentran no desprotegidos de eventos arrítmicos importantes. Y por ello surge la necesidad de mejorar esta estrategia para la prevención de la muerte súbita basada en la dicotomía de la fracción de eyección en 35%. Identificamos varios subgrupos de alto riesgo según la localización del realce tardío, y observamos que el realce tardío epicárdico o transmural, comparado con el mid-wall, confiere un riesgo doble de presentar arritmias ventriculares, como tienen aquí los números.
el riesgo es del 21 versus el 11%, lo cual es pues, altamente significativo, el realce tardío o transmural, y la combinación de realce tardío septal y en pared libre también confiere mucho más riesgo que el realce tardío septal o en pared libre, no combinado. Es decir, estos tres patrones, el epicárdico, el transmural y el combinado septal y de pared libre, son los que nosotros identificamos como patrones de alto riesgo. Y estos patrones de alto riesgo se observan en prácticamente la mitad de los pacientes que tienen realce tardío. Y esto fue muy importante también a la hora de elaborar el nuevo algoritmo de decisión. Este nuevo algoritmo para la mejoría de la estratificación del riesgo arrítmico se basa en la fracción de eyección, si es mayor o menor del 35% o menor del 20%, si en la presencia o ausencia de realce tardío de gadolinio y en presencia o ausencia de estos patrones de alto riesgo de la distribución del realce tardío. Pues bien, ese es el nuevo algoritmo que proponemos para la estratificación de riesgo en pacientes con miocardiopatía dilatada. Identificamos un patrón de bajo riesgo con una tasa anual de eventos de solo el 0,2% y son aquellos que no tienen realce tardío en la resonancia magnética y su fracción de eyección está por encima del 20%. Estos pacientes que clásicamente tendrían una indicación de desfibrilador tienen una muy baja tasa de eventos en el seguimiento y alguien podría cuestionar su utilidad el implante de un desfibrilador. El riesgo intermedio tiene una tasa de eventos anuales del 2,4% y se divide en dos: pacientes con riesgo intermedio bajo o riesgo intermedio alto. Los pacientes con riesgo intermedio bajo son aquellos que tienen una fracción de eyección superior al 35% y tienen realce tardío, pero no realce tardío de alto riesgo. Es decir, no tienen estos patrones o subepicárdico o transmural o combinación de realce tardío septal, midwall y de pared libre de ventrículo izquierdo. Los pacientes de riesgo intermedio alto tienen una tasa de eventos cercana al 3% por año y son aquellos con disfunción ventricular muy severa, por debajo del 20%, aunque no tengan realce tardío, y aquellos pacientes con fracción de eyección superior al 35% y patrones de alto riesgo de realce tardío. Y por último, los pacientes de más alto riesgo, que tienen una tasa anual del 7%, son aquellos que tienen una disfunción ventricular por debajo del 35% con realce tardío. Pues bien, según este nuevo algoritmo, aquí tienen las tasas de eventos y los porcentajes de pacientes con eventos. Pueden ver en la parte superior, de arriba a abajo, alto riesgo, riesgo intermedio alto, intermedio bajo o bajo riesgo, los porcentajes de pacientes. Como pueden ver, el porcentaje de pacientes de bajo riesgo es muy bajo, muy poco, menos del 1% de pacientes tienen eventos en esta categoría de bajo riesgo, que es la categoría de pacientes sin realce tardío. La tasa anual de eventos también sigue la misma distribución, el 7%, 2,8%, 1,6% y testimonial en la categoría de bajo riesgo. El porcentaje total de eventos es muy alto en los pacientes de alto riesgo, intermedio en las categorías intermedias y es muy baja en la categoría de bajo riesgo. Recuerden que en esta categoría clásica de bajo riesgo, que es aquellos con fracción de eyección
superior al 35%, había hasta un 24% de los eventos. Con esta nueva clasificación se puede reducir hasta el 5%. Es decir, que somos capaces de perder solamente este 5% de eventos. Y de forma similar a la clasificación anterior, el porcentaje de pacientes de bajo riesgo pues sigue siendo la mayoría. La mayoría de pacientes se encuentran en la categoría de bajo riesgo. Esta es la curva de supervivencia actuarial libre de eventos de arrítmicos, la tasa anual, aquí la ven en las tres categorías. Bajo riesgo prácticamente no tiene eventos, riesgo intermedio bajo tiene un cierto número de eventos, intermedio alto tiene más eventos y la tasa, el grupo de alto riesgo pues tiene realmente una gran cantidad de eventos. ¿Cuáles son las limitaciones de este trabajo? Este trabajo evidentemente tiene algunas limitaciones porque es un estudio observacional, por tanto no hay una intervención, con lo cual pues siempre es un trabajo generador de hipótesis más que de establecimiento de conclusiones. Puede existir un sesgo de selección por ser centros de alto volumen con alto empleo de la resonancia magnética. Existe relativamente un bajo número de eventos y esto siempre es una limitación en cualquier estudio y menos eventos se van a ir observando en los años sucesivos debido a la mejora del tratamiento médico, lo cual seguirá siendo una limitación. La inclusión de cualquier terapia apropiada por el desfibrilador en el evento combinado arrítmico puede suponer una sobreestimación del riesgo arrítmico porque incluye terapias apropiadas con descarga, pero también terapias por estimulación antitaquicardia y el desfibrilador siempre sobreestima el riesgo porque algunas arritmias no sostenidas pueden haber sido tratadas y se identifican como endpoint del estudio. Tan solo un 8% de los pacientes de nuestra serie tiene test genético y hoy en día sabemos que algunas variantes genéticas tienen un riesgo muy alto y otras un riesgo bajo. Por ejemplo, las relacionadas con desmosomas o las relacionadas con la lamina son miocardiopatías de alto riesgo y otras como pueden ser las relacionadas con la titina o tienen menor riesgo y otras de riesgo intermedio, como algunas del sarcómero, etcétera, tienen un riesgo intermedio y esto pues es algo que está pendiente de definir. Y a pesar de que hicimos una validación interna del trabajo, de manera que hicimos un análisis aleatorio de 200 pacientes para hacer una validación interna del algoritmo y que fue muy consistente con el algoritmo, con el análisis completo de los pacientes, siempre es importante tener una validación externa en una población diferente para poder validar los hallazgos de nuestro trabajo. Pero bien, esto no nos quita que nuestro trabajo demuestra que el realce tardío de gadolinio es un predictor muy potente y muy consistente para la identificación de las arritmias, ¿no?, de los pacientes en riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita en la miocardiopatía dilatada a lo largo de todo el espectro de fracción de eyección, no solamente los pacientes con fracción de eyección disminuida, sino también en pacientes con fracción conservada. En realidad, a menor afectación del miocardio, es más potente el realce tardío como predictor de arritmias ventriculares. Y estos pacientes hoy en día no están incluidos en las guías de práctica clínica para el implante del desfibrilador. El realce tardío es el único predictor independiente de eventos arrítmicos en pacientes con fracción de eyección conservada.
existen unas distribuciones específicas de alto riesgo, como he comentado, y esos pacientes son un subgrupo que tienen un riesgo más elevado y que deberá ser tenido en cuenta. La afectación transmural, la afectación epicárdica, subepicárdica y la afectación combinada, septal y lateral, son los patrones de alto riesgo que doblan el riesgo en nuestra serie, y que estos modelos de estratificación de riesgo que combinan el realce tardío con la fracción de eyección fueron mejores que el análisis clásico de la fracción de eyección en una dicotomía sobre el 35%. Y este nuevo algoritmo que se deriva de estos modelos, pues es un algoritmo más potente y que tiene unas implicaciones clínicas importantes y que reclasifican un grupo de pacientes de una forma importante. Algunos pacientes con disfunción ventricular severa, entre el 20 y el 35%, sin realce tardío, hemos visto que tienen una tasa de eventos muy baja, realmente muy baja, y podría plantearse la exención del implante del desfibrilador. Y por contra, los pacientes con fracción de eyección superior al 35% que tienen realce tardío son un grupo de pacientes que tienen un riesgo intermedio o intermedio alto y que probablemente deba evaluarse mediante ensayos aleatorizados la posible beneficio del implante de un desfibrilador. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y ha sido un privilegio y un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Clarísimo. Tiene mucha información en el trabajo, hay que leerlo en detalle. Nosotros el trabajo lo distribuimos aquí en los servicios que están participando y voy a pedirle al profesor Pablo Álvarez, que está a cargo del área de insuficiencia cardíaca del Hospital de Clínicas, si tiene que hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el tema. Bien, bueno, buenos días para todos. Gracias a todos por la invitación y sobre todo gracias al doctor Helguera por compartir con nosotros este trabajo que debo confesar que cuando lo leí y accedí a él, me entusiasmó mucho y más me entusiasma escucharlo. Y ese entusiasmo viene desde la óptica de que si bien, como él plantea, la validez externa está por verse y tiene las limitaciones que planteó, creo que es un trabajo que viene a mover el statu quo y a cuestionar, pero a cuestionar aportando, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y creo que es importante porque lleva al plano terrenal ideas que creo que la sociedad médica toda tiene, en cuanto a que siempre nos estamos cuestionando en el área del riesgo de muerte súbita en estos pacientes, qué parámetros utilizar, si no utilizar ninguno y tomar las generalidades de la ley, o si ser menos abarcativo y de hecho no nos animamos a hacerlo. Y esto nos está mostrando que es probable que los parámetros, fundamentalmente el parámetro de la FEBI que utilizamos hoy por hoy como medida santa, no lo sea tanto. Y eso es muy interesante. Y creo que es interesante porque a la altura que estamos del 2021, todos sabemos por trabajos muy interesantes como los de McMurray y eso, que la incidencia de muerte súbita en estos pacientes se ha reducido paulatinamente en los últimos 20 años, producto básicamente de los tratamientos médicos instaurados, la progresiva sinergia de los tratamientos en la reducción de la mortandad.
y eso hace que también se restrinja la población hacia la cual nos tenemos que dedicar a plantearnos ya no solo la prevención de la muerte súbita, sino el tratamiento de la muerte súbita en sí, o sea, el poder abortar las arritmias malignas, ¿no? Y sobre todo pensando en el tratamiento en base a dispositivos como cardiofibriladores que su indicación hoy por hoy, su beneficio hoy por hoy es indiscutible, pero siempre nos planteamos si es a todos los pacientes con FEBI menor del 35% que hay que indicárselos. En los textos uno lee siempre la posibilidad de estratificación de riesgo, pero que a la hora de plasmarlos en las tablas de las guías vemos que los autores no lo llevan, pero hay un trasfondo en este sentido de que todos somos conscientes de que hay una estratificación que hay que hacer necesariamente, que el propio Brugada decía en su momento que tiene que ser una estratificación multiparamétrica, ¿no? Que iba desde lo genético hasta lo socioeconómico, abarcando muchos parámetros. Eso es ideal, pero es poco real. Entonces, tenemos que echar mano a elementos sobre los cuales se eche luz la ciencia, y en ese sentido este trabajo me parece que es fundamental, ¿no? En ese sentido me parece que es importantísimo, porque mientras esperamos la genética y todo lo demás, me parece que estos elementos que surgen, que son accesibles y cada vez van a ser más asequibles, aportan y mucho. Yendo concretamente al trabajo, me gustó mucho todo el progresar del análisis y del diseño, digamos. Me resultó impactante el tema de la población con FEBI mayor del 35%, con realce tardío, que es un elemento que va en la misma línea de lo que estoy hablando, de cuestionador, ¿no? Hasta dónde es que nos tenemos que manejar por la visión simplemente de motilidad del miocardio y no más por los elementos claros que nos hablen del compromiso directo fibrótico del miocardio, ¿no? Y en ese sentido, quizás un estudio que está en curso, que es el CRM Light Trial, pueda echar más luz en este aspecto. Me resultó interesantísimo, porque puede ser un quiebre de paradigma esto, ¿no? Que están planteando. Entonces me resultó interesante. Simplemente una pregunta, pero como inquietud, es lo que referente a la inclusión de pacientes que en prevención secundaria en el estudio, que si bien es un número menor, pero marcaba una diferencia importante en la presencia de fibrosis y de realce tardío. Entonces, si eso le merece alguna consideración a Ignacio al respecto, el haber incluido pacientes con prevención secundaria, que por ende son pacientes que ya de por sí son de mayor riesgo, ¿no? Y en términos generales, simplemente comentar esto que les comenté y felicitarlos por el trabajo, y realmente me pareció muy interesante y abre puertas que vamos a tener que estar atentos por qué camino nos conduce. Muchas gracias. Prende el micrófono, Ignacio. Sí. Se incluyeron algunos pacientes, como han visto en la tabla de características clínicas, con DAI en prevención secundaria, pero son una minoría. Se hizo un análisis separado de estos pacientes y realmente los resultados son idénticos o son superponibles a los pacientes en prevención primaria. Entonces, en cuanto a lo que usted comenta de la estratificación de riesgo, lo que hemos visto que es muy claro es que los pacientes con fracción de eyección por debajo del 20%, tanto en prevención primaria como secundaria, tienen alto riesgo. Por tanto, y tienen una tasa de eventos alta. De manera que pacientes con disfunción ventricular tan severa en prevención primaria serían candidatos indudables para implante de desfibrilador. Y dentro de los grupos de fracción de eyección de 20 al 35, la prevención primaria estaría está indicada
por las guías clínicas, pero está más respaldada por la evidencia de su beneficio cuando hay realce tardío. Cuando no hay realce tardío, uno podría adoptar una estrategia conservadora teniendo en cuenta pues las perspectivas socioeconómicas que puedan encontrarse en cada uno de los diferentes países. No todas las sociedades tienen la misma capacidad para implantar desfibriladores en prevención primaria, pero sí que estos pacientes con fracción de eyección del 21 al 35%, con realce tardío, sobre todo si son realces tardíos de alto riesgo, el beneficio podría estar justificado por una evidencia clínica mucho mayor. En cambio, si no hay realce tardío, pues podría ser más cuestionable, a pesar de que la indicación por las guías clínicas europeas y americanas está allí. Y lo que genera grandes dudas es, ¿no?, lo que hay que hacer con pacientes con fracción de eyección de más del 35%, porque ahí están pacientes que tienen episodios, que tienen muerte súbita y que muchos de estos pacientes se pierden porque no están incluidos en ningún ensayo clínico. Y habrá que esperar a los diversos estudios que hay en marcha a ver qué parámetro es el que es buen predictor de riesgo a un coste-beneficio aceptable en estos pacientes con fracción de eyección más preservada. Voy a darle la palabra ahora al doctor Parma y luego, si tenemos un ratito, vamos a las preguntas de otros colegas que están presentes. Gabriel. Buenas tardes, buenos días a todos, perdón. Agradecer a todos los integrantes de la cátedra. Hace unos meses estuve por ahí, a Alejandro y a Lucía por la invitación, le veo al profesor Durán. Buen día a todos. Yo me di como que nada de imagenología cardiovascular y me gustaría hablar 6 horas y media sobre el tema pero voy a tratar de ser breve y voy a agradecerle es un orgullo que nos hayan invitado para que el primer autor de una revista de un grupo de trabajo que viene haciendo todo esto, y lo cual en mi forma de ser, que saben, me confieso fan de ellos desde el año 2017, cuando me cambiaron la cabeza haciendo resonancia en este grupo de pacientes que informábamos realce y los clínicos nos decían por qué, que queríamos saber la etiología, pero para qué queremos saber la fibrosis, y ese trabajo cambió un poco el paradigma, y lo genial de esto que hicieron su propio background. Cuando vos llegás a eso, me parece que es un excelente camino cuando podés. Lo primero es, como hay tantos, es un ámbito docente muy rico y uno de los principales del país, sin lugar a dudas, porque la cátedra de cardiología, simplemente quería decir 2 cositas breves y después entrar a 3, 4 puntos del trabajo, aprovechando el orgullo que tengamos al autor y al grupo de trabajo de este tema que es apasionante y probablemente venga a cambiar guías, como a veces bien dice Lucía. No el trabajo sí, sino todo el contexto de trabajo de todos estos años. Primero que cuando haces resonancia, desde el lado de la resonancia, cuando estás haciendo el informe, el año 2017-2018, nosotros, los principales predictores de muerte súbita, el principal es la etiología de la muerte súbita, y el segundo era la fracción de eyección. Este trabajo ya nació bien, porque este trabajo en el contexto que viene, porque separa los no isquémicos y los no infiltrativos, que aquí llamamos infiltrativos, o los no genéticamente, eran las displasias izquierdas, derechas con compromiso izquierdo, la sarcoidosis, la hemocromatosis que entra en la cardiopatía dilatada, es el perfil, el Wegener, que nunca se nombra, pero es uno de los ítems. Entonces nació en separar, la amiloidosis, que la madre, ¿no? Separó ese grupo, que mueren más y son otro rollo, otro encare. Entonces ya se focaliza en un grupo de pacientes que es el más frecuente, que son cardiopatía dilatada, que se definen por F menor a 45 por las guías de cardiopatía dilatada, después de que no es la misma de la guía de insuficiencia cardíaca, todo lo que ellos saben. Pero F menor a 45 con un percentil por encima del 99 de la dilatación. Aunque la última guía eso de la dilatación lo pone en cuenta. Pero dejemos con la FEB. Entonces,
Entonces avanzaron un paso más y tenían el Danish como esa pata que decía, bueno, en realidad los pacientes con difusión sistólica, en realidad el beneficio en este grupo de miocardiopatía no isquémica no infiltrativa no demuestra. Y en el 2017 pusieron arriba de la mesa un marcador que es la fibrosis, que es de perogrullo, que puede dar muerte súbita. Pero además de perogrullo no solamente por la fibrosis, sino por los circuitos perifibróticos, que es lo que preguntaba en este momento Álvaro. Yo le contesto que en realidad es para los isquémicos, eso es los circuitos más que nada, la zona gris de los de los isquémicos, en la cual se empezaron a hacer ablaciones a través de, por lo menos lo que nos solicitan, a través de eso. Pero yendo al trabajo, entonces dividieron los no isquémicos de los isquémicos, y eso es un golazo, porque encontraron en el 2017, que fue un gran trabajo, gran metaanálisis, que los isquémicos, independientemente de la fracción de eyección, morían más. Y ahí trajo a la luz un tema que es, encontramos algo que podría ser. Ahí salieron editoriales que marcaron un poco el algoritmo que después ellos mismos reafirmaron a través de este trabajo, a través de la fracción de eyección del realce, y propusieron que independientemente de la FEBI, compararon con los que tenían FEBI menor a 30, los que se podían morir de muerte súbita, empezaron a jugar y encontraron que esto tenía mucha piola. Esto, obviamente, ellos mismos hicieron este trabajo, que para mí lo brillante del trabajo es lo sencillo, que no te quieren vender, que no te venden buzones, o sea, dijeron, bueno, buscaron eventos, buscaron fibrosis. La topografía de la fibrosis es muy importante, y se pararon en que los pacientes que tenían, o sea, nos paramos ahí, no hay mucho más misterio, el trabajo es lo que parece, los pacientes que tenían fibrosis, te morían más si tenían una topografía específica, se moría más de muerte súbita, o tenían más eventos, tenían más riesgos, para decir que es lo que buscamos, bajo el tratamiento médico completo, porque eso hay que decirlo, estos pacientes estaban en un porcentaje con fármacos que disminuyen la mortalidad y la insuficiencia cardíaca. Y ahí encontraron los números que no vamos a repetir. Y me parece que eso lo hace un estudio que más que teorías, reafirma un concepto que ya venía delineándose. Y reafirma en los pacientes con FEBI, estoy intentando mirar lo que había, los apuntes que tenía, con FEBI menor a 35 y con FEBI mayor a 35, que hasta 45, estoy de acuerdo, que me parece que es el punto de corte que nos podemos poner, pero puede ser más. Los menores de 35, el Danish, nos habían dicho que era, y acá encontramos un marcador que realmente, pero no solamente es el marcador, y no es la cuantificación, sino la topografía, y uno cuando lo ve ya sabe cuál es el que es malo y es bueno, es la línea fina que abarca todo el septum, y esos son los que los autores en la práctica que nos propusieron, que en la práctica que esos son los que marcan. Entonces, a mí me parece que este trabajo está en consonancia en las fortalezas con la evidencia actual. ¿Cuál es la pata? Bueno, si a esto le agregamos genética, no te digo que cerramos el tema, pero lo tenemos muy masticado. Es obvio que hay un grupo de pacientes que se pueden escapar, y hay un grupo que uno le gustaría afinar aún más, si es desmosómica, si es sarcomérica, si es portitina, que son como los 3 grupos grandes de riesgo de muerte súbita, pero es una realidad, por lo menos en nuestro país, que la genética por ahora es muy difícil de abordar por diferentes razones, al igual que la resonancia, pero tal vez un poco más. Y si a esto le podemos agregar un estudio, en España están muy adelantados en genética, a esto le podemos agregar a este realce un trabajo de genética asociada, me parece que nos vamos a acercar muchísimo a la recomendación futura de las guías. Pero esto, lo que ya hay, es muchísimo. En cuanto a simplemente a las debilidades que él mismo marcó, que honestamente las ponen en las limitaciones, en el trabajo, yo que sea observacional, para mí es una fortaleza, no hubo intervención, o sea, no se hizo nada para cambiar nada y se mostró lo que era. Yo lo vi como una fortaleza a eso. Una cosa que me llamó la atención, que el porcentaje de fibrosis segura, él lo comentó, el doctor Anguera lo comentó, que en realidad es más alto de lo que son en las series de miocardiopatías dilatadas observacionales. La serie más grande
o una de la serie, él me corregirá, es la de James Moon, que en realidad encuentra un 30% de fibrosis en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, que así lo ponemos, no isquémica, no infiltrativa, no displásica, se le puede agregar. Y yo hace unos años hice un trabajo y encontré más o menos 20%, pero fue observacional en España, cuando estuvimos en el servicio en España de Zamorano, en San Carlos, pero independientemente me pareció un alto índice de realce, y nosotros en la práctica, no sé, Lucía, en la práctica cotidiana yo no sé si encontramos la mitad tiene realce, la mitad no, pero bueno, eso es un dato muy importante que aporta el estudio. Yo lo que le agregaría, lo que pensaría es, estamos casi pronto, pusimos el papel para ponerle el broche. Obviamente la genética acá va a ser muy importante, me parece, para redefinir un grupo de pacientes, pero me parece que ya a la etiología y a la fracción de eyección, que no hay que pormenorizarla, es muy importante en la toma de decisiones, la fracción de eyección bien cuantificada y bien medida, ¿no? Decime qué FEBI tiene o qué me sirve. La fracción de eyección con métodos semiautomáticos, medida, que el ecocardiograma lo hace muy bien y lo tenemos que reivindicar y da mucha información. Le agregamos el realce tardío y probablemente esa pata genética pueda o no venir a ayudar en ese grupo de pacientes que se siguen perdiendo porque hay un grupo de pacientes. Pero independientemente de esto, me parece que este trabajo, marcarme el agradecimiento por la honestidad, por el trabajo, por el grupo, por estos años de trabajo. Acá no hubo un año y medio de gente enloquecida corriendo, esto viene hace muchos años, está muy pensado, esto llevó a editoriales con el de 2017 a propósito, a llevar la cabeza a otro escenario, que es no solamente más allá de la fracción de eyección, y simplemente hacerle dos preguntas al doctor, si puede contestarla, obviamente. Una es breve, ¿no? Si está pensado agregarle genética en algún estudio posterior que están planificando, no sé si se pueden mencionar o no. Y la otra, es una duda de resonancia y no tienen por qué contestarla porque capaz que no tiene el dato, pero también seduce, ya hay, claro, ¿no? Nos diste mucho y ahora queremos mucho más. Si se hicieron secuencias mapping en alguno de estos grupos de pacientes, buscando más que la fibrosis focal, fibrosis difusa, sabiendo, o con volumen extracelular, y si mostraron algún resultado. Simplemente agregar que la fibrosis, el doctor Anguera obviamente hace electrofisiología y Alejandro están muy enfocados a la fibrosis también es marcador de progresión de la insuficiencia cardíaca, que también va de la mano de la muerte súbita, pero va más allá de la muerte súbita, y probablemente también, contestando a Pablo, que es un clínico impresionante, no contestando, reafirmando que tal vez el que tenga más fibrosis tendrá perfiles de fármacos más orientados. Sabemos que los fármacos de insuficiencia cardíaca, los 4 fantásticos, todo divino, pero ponerlos con la hipotensión está bravo. Yo tengo un grupo de pacientes que tengo que estar seleccionando, le pongo uno, le saco el otro, porque el 9-6, 8-6 en la casa está duro y probablemente nos ayude a seleccionar algún grupo de pacientes y algún grupo de fármaco sobre otro. Bueno, muchísimas gracias y era esto. Está la respuesta de Lucía, que Lucía la puede contestar ella misma, lo hace como disparadora, obviamente, lo que pregunta acá, que el realce tardío en miocardiopatía, nos preocupamos por la magnitud como la miocardiopatía hipertrófica. No sé, Lucía, ¿lo contestás vos o querés que yo haga un esbozo? A ver, nos queda poco tiempo, Gabriel, vamos a ver porque qué... Gabriel, porque y también Anguera es la pregunta, porque yo hago resonancia también como Gabriel, entonces a nosotros nos envían los pacientes con miocardiopatía hipertrófica muchas veces con la intención de estimar el riesgo arrítmico a partir de la cuantificación del realce tardío, ¿no? Y esto, el approach, digamos, que está planteado en el trabajo que acabamos de ver es diferente. De hecho, yo no vi que se hubiera cuantificado, capaz que se cuantificó, pero no vi que se hubiera cuantificado el realce tardío. Entonces, bueno, mi pregunta es, si la magnitud del realce tardío en la miocardiopatía dilatada tiene que ver con el riesgo arrítmico, o no lo sabemos porque no se analizó. Esa es la pregunta concreta. Vale. Si les parece, voy a contestar a las varias preguntas que hay. Nosotros hicimos un análisis de si la cantidad de segmentos afectados tenía una relación con el pronóstico. Y ese análisis fue negativo. El único análisis que nos salió positivo es el de los patrones
de alto riesgo, más que un número de segmentos. En realidad, el número de segmentos medio por paciente fue de 4. Es decir, que la mayoría de los pacientes tenían alrededor de 4 segmentos afectados. Y pocos pacientes solo tenían 1 o 2 y muy pocos tenían pues, más de 10. Pero esta es una pregunta interesante que yo también me hice en su momento, a ver si podíamos determinar que hubiera algún score de número de segmentos, a más segmentos más riesgo o a menos segmentos menor. Y no, este fue un análisis negativo. Nosotros no hicimos una cuantificación de la fibrosis, como sí se hace, como han comentado, la miocardiopatía hipertrófica, sino un análisis de sí, no de cada uno de los 17 segmentos, ¿vale? Comentar que es cierto que el número de pacientes con realce tardío positivo, con al menos un segmento afectado, es alto, del 42%, y probablemente se debe a que estamos en centros con alto volumen de pacientes con miocardiopatía dilatada y que es un centro de referencia. Al ser centro de referencia, pues quizás sí se mandan pacientes con características quizás de mayor gravedad. Y esto es innegable. La genética, evidentemente, juega un papel y ahora todos los pacientes que son evaluados en la consulta tienen un test genético y esto nos permitirá pues, saber el riesgo inherente a cada una de las mutaciones, pero a día de hoy no tenemos datos. Y en cuanto a la fibrosis difusa, es un análisis que se está haciendo en la actualidad. Está mirando el mapeo T1 y no tenemos datos preliminares que nos sugieran que hay un aumento de la mortalidad arrítmica. Lo que les puedo decir es que la fibrosis difusa se relaciona con la mortalidad cardiovascular global, pero no con la muerte súbita. Y nosotros lo estamos mirando y el análisis preliminar es negativo, pero no tengo datos definitivos. Bueno, muy bien. Son 9:30 y esta es la hora que tenemos comprometido. Ahora yo mismo tenía preguntas para hacer, pero el tiempo es tirano y bueno, más vale escucharlo a Ignacy que a nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo que tomaste a mitad de jornada, porque allí estás en la mitad de tu faena, así que nos vemos en cualquier momento. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias y esperamos Adiós. que se repita. Muy bien, chao. Chao. Chao.